Muy buenas jóvenes estudiantes. Continuando con el curso de geometría, corresponde realizar la clase dedicada a las líneas notables asociadas a un triángulo, cuyos objetivos son reconocer las diferentes líneas notables en un triángulo y también reconocer las diferentes teoremas relacionados con esas líneas notables, para, como siempre, poder aplicar estos teoremas a la resolución de los ejercicios. Muy bien, pasemos a inmediatamente plantear la teoría correspondiente al tema. Líneas notables en un triángulo o asociadas. Líneas notables asociadas a un triángulo. Muy bien, al igual pues que, por ejemplo, en el curso de álgebra, en el tema de productos notables, pues esos productos notables hay que saber reconocerlos. Por ejemplo, recuerden que si tenemos una suma elevada al cuadrado, recuerden que ese desarrollo es notable, es ya conocido, mejor dicho. Eso sería recordando el cuadrado del primero aumentado de 2 veces el producto del primero con el segundo y luego aumentado del cuadrado del segundo. Eso, por ejemplo, viene a ser el desarrollo de ese producto notable. Muy bien, así también, por ejemplo, en literatura conocemos obras notables. Por ejemplo, si escucho hablar de una obra que tiene por título, por ejemplo, El tungsteno, eso es una obra notable. A ver, recuerden ustedes esa obra llamada El tungsteno, ¿a qué personaje notable de la literatura corresponde? Otra obra notable es La tía Julia y El escribidor. A ver, ustedes investiguen a qué personaje notable de la literatura corresponde esa obra. Muy bien, entonces en geometría pues hay líneas notables, líneas que cumplen una cierta característica. Por ejemplo, tenemos en el primer caso lo que se llama una cebiana. Cebiana. ¿Qué es una cebiana? Es aquel segmento que, teniendo por extremo un vértice del triángulo, tiene el otro, el punto que pertenece al lado que se opone a dicho vértice. Bien, entonces vamos a graficar un triángulo. Vamos a sombrear la región triangular. Y vamos a nombrar a sus vértices, que sean, por ejemplo, P, el otro que sea Q, y el siguiente pues que sea R, vértices de ese triángulo. Bien, entonces, si nosotros ubicamos en el segmento PR, en el lado PR, un punto, tal como A, y trazamos el segmento que pasa por dicho punto y el vértice Q, ese segmento tiene nombre, se llama cebiana. Digamos que sea de color rojo esa cebiana. Y entonces decimos acá lo siguiente. El segmento
QA, ese segmento QA, que tiene por extremos un vértice Q del triángulo, y el otro, el punto A, que es un punto del lado opuesto a dicho vértice. Será pues una seviana. QA es seviana, que por estar sus elementos, o sea, sus diferentes puntos en la región triangular, será pues una seviana interior. Seviana interior. De manera tal que si en algún ejercicio nos dicen que en un triángulo ABC se traza la seviana AD, hay que entender que esa seviana es interior. Y bueno, y así como hay una seviana interior, debe de haber pues lo que es una seviana exterior. Entonces lo que vamos a hacer acá es, por ejemplo, en la prolongación del segmento PR, en la prolongación de ese segmento PR, vamos a ubicar un punto tal como S. Ubicamos ese punto tal como S, de nombre S. Ese punto está en la prolongación del segmento PR, es decir, prolongamos ese lado PR de P hacia R, hacia la derecha, mejor dicho. La otra prolongación sería de R hacia P y en esa otra podemos ubicar otro punto. Y bueno, tracemos entonces el segmento QS. Ese segmento será pues otra seviana, que por estar todos sus elementos en el exterior a esa región triangular, pues será una seviana exterior. El segmento QA es una seviana interior, mientras que el segmento QS es otra seviana exterior. Es otra seviana, pero en este caso exterior. ¿Por qué exterior? Porque sus elementos de esa seviana, todos esos puntos que conforman a la seviana, a excepción del punto Q, están enteramente en el exterior a la región triangular. Muy bien. De manera tal que si, por ejemplo, en algún ejercicio nos dicen se tiene el triángulo PQR, en donde se traza la seviana QA, hay que entender que esa seviana es interior. Y luego se traza la seviana exterior, QS, pues hay que esa seviana QS trazarla en el exterior, en donde el punto S tiene que estar en la prolongación del segmento PR. Y bueno, de esta manera construimos nuestro gráfico y luego pues habrá que aplicar las propiedades en el triángulo. Bien, pasemos a ver la siguiente línea notable, llamada mediana. Es un caso especial de seviana. La mediana es aquella seviana en donde un extremo es punto medio. Una mediana es aquella seviana en donde un extremo es punto medio. Entonces, vamos a graficar nuevamente a un triángulo. Digamos que ese triángulo tenga de vértices C, D, E. Vértice C, vértice D y finalmente pues el vértice E en ese triángulo.
Muy bien, vamos a trazar la mediana relativa al lado CE. Antes pues habrá que ubicar el punto medio de ese lado. Digamos que dicho punto medio sea con nombre M. Y, bueno, como M es punto medio, pues hay que entender que CM y ME son de medidas iguales. Digamos que la distancia de C hasta M sea A unidades. Así también, pues entonces, la otra distancia de M hasta E debería de ser también A, ya que M es punto medio. Muy bien, entonces, por el vértice D vamos a trazar la correspondiente mediana. A ver, esa línea que está de rojo, ese segmento que está de rojo, es una mediana. Entonces decimos acá lo siguiente. El segmento de M, ese segmento que tiene por extremos el vértice D y el punto medio M, es una mediana. Es mediana. Luego, con esa condición, sería que M es punto medio. Es decir, de que CM con ME deben de tener la misma medida. Muy bien. De manera tal que si en algún ejercicio nos dicen en un triángulo CDE se traza la mediana de M, de tal manera que de C hasta M es 2x y de M hasta E 6 menos x, pues entonces hay que afirmar de que 2x es igual con 6 menos x. Formamos esa simple ecuación, la resolvemos y calculamos luego lo que están pidiendo. Entonces, si ustedes resuelven esa ecuación 2x igual con 6 menos x, fácilmente van a demostrar que x es 2. Posiblemente les pidan calcular cuánto es la distancia de C hasta E. Entonces, como de C hasta M fue 2x y x vale 2, 2 por 2 sería 4. Es decir que A sería 4. 6 menos x también sería 4. 6 menos 2 es 4. Entonces el 4 y el 4 van a sumar 8. Es decir, de que ese segmento CE, ese lado CE, mide 8 unidades. Muy bien, veamos el caso de... me olvidaba algo acá. Recuerden que cada lado tiene su correspondiente mediana. Entonces, esta no es la única mediana. Se puede trazar la mediana CN y también la mediana EQ, por ejemplo. Desde cada vértice su correspondiente mediana. De tal manera, pues, que en el triángulo se pueden trazar 3 medianas. Una relativa a cada lado. Siguiente línea notable. Altura. La altura es otro tipo especial de cebiana. Es con la condición de que dicha cebiana sea perpendicular con el lado al cual es relativo. Entonces vamos a construir primero el triángulo. Vamos a cambiar el color. Vamos a poner de color verde. Muy bien. Nombremos a los vértices de ese triángulo, que está de verde. A ver que sea pues F. El otro que sea G. Y el último H. Muy
Muy bien, como les decía, una altura es una seriana de tal manera que sea perpendicular con el lado al cual es relativa. Tracemos entonces, por ejemplo, la altura GL. Trazamos la altura GL. Muy bien, entonces el pie de la altura, el punto por donde pasa la altura en el lado FH es L. Acá es L. Se dice que L es el pie de la altura. Es decir, de que en el punto L el ángulo sería recto de 90 grados. Muy bien. Entonces aquí vamos a decir que GL es altura. El segmento GL es altura. El segmento GL es una altura. No es la única. Es una altura. Luego, si eso es así, siendo GL una altura, tenemos entonces lo siguiente. Dicha altura GL debería de ser perpendicular. Esa altura GL debería de ser perpendicular con el lado FH. Luego, GL perpendicular. Recuerden que el símbolo para perpendicular es una T invertida. ¿Con quién? Con el lado FH. Perpendicular con ese lado FH. ¿Qué cosa quiere decir de que dos segmentos sean perpendiculares? Recuerden que si dos segmentos gozan de esa característica, eso quiere decir pues que la medida del ángulo en L debe de ser 90 grados. La medida del ángulo cuyo vértice es el punto de intersección debe de ser 90 grados. Medida del ángulo GLH igual con 90 grados. Podemos afirmar acá lo siguiente, que al trazar esa altura GL se van a determinar dos triángulos rectángulos. Uno es este triángulo, cuya región estoy sombreando. A ver. ¿Ven? Ese triángulo es un triángulo rectángulo. El otro adyacente a ese, el triángulo GLF, también resulta ser otro triángulo rectángulo. Bien. ¿Qué más podemos afirmar aquí? Claro, obviamente no es la única altura que se puede trazar. Se pueden trazar también alturas desde F y H. Pero acá ocurre lo siguiente. Si movemos este vértice, notarán ustedes que en algún momento esa altura tiende a confundirse con un lado del triángulo. Entonces, cuando tengamos un triángulo rectángulo, hay una altura o dos alturas que se confunden también con dos lados. Esta altura GF se confunde también con ese lado GF. Y la altura FH se confunde con ese lado FH. Y también puede darse el caso de que la altura esté en la parte exterior a la región triangular. Miren ustedes, si yo sombreo esa región triangular, entonces se habrán dado cuenta que la altura GL no está en la región triangular, pero sí el extremo G. Entonces, no siempre la altura va a estar dentro de la región triangular, como en este caso. ¿Ven ahí? Esta altura está en la región triangular.
pero cuando sea un triángulo rectángulo, esta altura, en este caso, se confunde con un lado. Y puede ser también que la altura, una altura en el triángulo esté con sus puntos en el exterior a la región triangular. Muy bien. Tener presente eso. Bien, pasemos a ver la siguiente línea notable. Llamada bisectriz. Bisectriz. Puede que tengamos una interior o quién sabe otra exterior. A ver, entonces aquí, bisectriz interior. Bisectriz interior. Grafiquemos un triángulo. Y vamos a sombrear su región. Digamos que tenga de vértices ABC. A. El otro B. Y el último de nombre C. Bien, entonces tracemos la bisectriz en el vértice B. Recuerden que la bisectriz es un rayo que teniendo por origen el vértice del ángulo, determina con los lados de este ángulos de medidas iguales. Además también ese rayo llamado bisectriz debe de estar en la región angular. Muy bien, digamos que esta línea que está de rojo, vamos a colorearlo de rojo, que el cual es justamente la bisectriz, interseca al lado AC en el punto D. Esta es una bisectriz. No es una sevillana, sino un rayo. Bien, vamos a poner la flechita en el vértice D, ya que es un rayo. Ahí está. Entonces, decimos acá lo siguiente. El rayo BD, ese rayo BD, es bisectriz. Cuando decimos bisectriz a secas, se sobreentiende que es una bisectriz interior. Es decir, si en el texto de algún ejercicio aparece la palabra bisectriz, así a secas, hay que entender que es una bisectriz interior. Siendo así, luego lo que se cumple es lo siguiente. La medida del ángulo ABD debe de ser igual con la medida del ángulo CBD. Igual con la medida del ángulo CBD. Muy bien, bisectriz de bisectar, cortar en dos partes iguales. Entonces vamos a marcar esos ángulos y ponerle medidas iguales.
a este ángulo ABD. Digamos que sea con medida teta. Con medida teta. Entonces el otro también debería de ser con la misma medida. También teta. Muy bien, entonces ahí tenemos lo que es una bisectriz interior. ¿Qué teorema se cumple con respecto a las bisectrices? A ver, vamos a plantear por aquí el teorema. Teorema. Graficamos un triángulo. Vamos a cambiar de color, a ver que sea ahora negro. Ahí tenemos a nuestro triángulo. En el cual vamos a trazar una bisectriz en un vértice y otra en otro vértice. A ver, tracemos la bisectriz en este vértice. En el vértice inferior izquierdo. Seleccionamos estos dos lados y el programa construye la bisectriz. Ahí está. Y en este otro vértice, en el extremo inferior izquierdo, trazamos la correspondiente bisectriz. Este es el punto por donde están pasando las bisectrices. Bien, vamos a hacer esto. Vamos a ponerle las flechitas a cada rayo. Ahí tenemos a una bisectriz. Este rayo es bisectriz. Vamos a ponerle la otra flecha. Entonces ahí tenemos las dos bisectrices. Muy bien, entonces vamos a marcar los ángulos que son iguales. Este ángulo con medida a grados sexagesimales. Y el otro ángulo adyacente con ese de la misma medida, ya que este rayo resulta ser una bisectriz. Muy bien, entonces marquemos dicho ángulo. Y debe de ser de la misma medida que A. De igual manera, por el otro vértice debe de haber dos ángulos iguales. Son estos. Ahí tenemos a un primer ángulo. Digamos que sea con medida B grados sexagesimales. Recuerden que en geometría usamos el sistema de medida sexagesimal. Y en otros cursos se usan otros sistemas.
Muy bien, pues entonces siendo esta línea una bisectriz, entonces ese nuevo ángulo sería B, de medida B, grados sexagesimales. Muy bien, en el punto de intersección de las bisectrices, el ángulo que sea con medida X. Este ángulo con medida X. Ahí está. De medida X. Y el tercer ángulo en ese triángulo, digamos que sea con medida Y. Este tercer ángulo con medida Y. El teorema afirma que el ángulo que están determinando ese par de bisectrices interiores X debe de ser igual a la suma del ángulo recto 90 grados con la mitad del tercer ángulo. La mitad del tercer ángulo, la mitad de Y. El ángulo determinado por dos bisectrices interiores es igual a la suma de 90 grados con la mitad del tercer ángulo. En algún ejercicio pues habrá que aplicar dicha propiedad. Muy bien, noten ustedes que ese ángulo, por ser más grande que 90 grados, pues ese ángulo sería obtuso. De manera tal pues que en este caso hay una región triangular que tiene un ángulo obtuso. Este triángulo cuya región está sombreada es obtusángulo, ya que X es obtuso. Muy bien. Veamos el caso ahora de una bisectriz ya no interior sino exterior. Bisectriz exterior. C. Ya no interior sino exterior. Bien, entonces grafiquemos un triángulo. Ahí está. Más o menos de esta manera. Ya. Pongámosle vértices que sean pues S. El siguiente que sea T. Y el siguiente que sea U. Tenemos entonces el triángulo STU. Muy bien, sombremos su región. Y determinemos, por ejemplo, el ángulo exterior en el vértice T. Para eso lo que hay que hacer es prolongar el segmento ST desde el punto S y pasando por el punto T. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacer esa prolongación. El punto S pasando por el punto T. Ahí está. Entonces, en la prolongación del segmento ST ubicamos al punto que sea pues A, por ejemplo.
Muy bien, de esa manera pues hemos determinado al ángulo exterior en el vértice T, ATU. Vamos a trazar la bisectriz en ese vértice. Bisectriz exterior en ese vértice. ¿Ok? Trazamos la bisectriz exterior en ese vértice. A ver. A ver, ¿cómo era esto? Ya. Ok, lo que pasa aquí es que el gráfico me ha salido un poco grande. Vamos a tratar de que aparezca más pequeño. Bueno, más o menos así. Ahí tenemos este rayo que está de color rojo, el cual es una bisectriz exterior en el vértice T en ese triángulo. Acá tenemos este extremo de ese rayo, este punto que está en ese rayo, vamos a decir que sea con nombre B. Y entonces tenemos trazada la bisectriz exterior TB. Ese punto B está en la prolongación del segmento SU. En la prolongación del segmento SU. Ahí está. B está en la prolongación del segmento SU. Entonces, esta línea TB es bisectriz exterior. Eso quiere decir que tenemos dos ángulos iguales. Por acá vamos a plantear el segmento, el rayo TB, es bisectriz exterior. Bueno, si eso es así, debe de haber dos ángulos con la misma medida. Luego, la medida del ángulo, miren ustedes la medida del ángulo, ATB debe de ser igual con la medida del ángulo UTB. Muy bien, entonces marquemos dichos ángulos y pongámosle de medidas iguales. Marcamos el ángulo UTB. Y digamos que sea con medida M. Este ángulo con medida M. M grados. Hexadecimales. El otro ángulo adyacente con ese, el ángulo BTA, también con la misma medida. Marcamos dicho ángulo. A ver.
Algo está pasando por acá. Ahora sí, ya. Muy bien, ese ángulo de la misma medida, M. De esa manera, pues ese rayo es una bisectriz exterior. Muy bien. Veamos un teorema referente a las bisectrices exteriores. Grafiquemos un triángulo. Cuyos lados sean de color negro y no con líneas punteadas, sino sólido. A ver, aquí está. Ahí tenemos al otro lado. Y aquí está el tercer lado. Muy bien, sombreemos su región. Y en este vértice y en este otro tracemos bisectrices exteriores. Antes hay que prolongar dos lados. Prolongamos justamente ese par de lados. Prolongamos este lado hacia arriba. Este punto está en la prolongación de dicho lado. Miren, ese punto está en la prolongación de este lado. Ahí se ha formado un ángulo exterior. Prolonguemos ahora este lado hacia la derecha. Prolongamos dicho lado hacia la derecha. Este punto está en la prolongación de dicho lado. Y ahí se ha determinado otro ángulo exterior. Tracemos las bisectrices de esos ángulos. Trazamos la bisectriz de este ángulo. Ahí está. Bien, entonces en este otro vértice tracemos la otra bisectriz. Seleccionamos ese par de segmentos y el programa construye la bisectriz. Ambas se intersecan en este punto. Bien, entonces vamos a hacer esto. Estas líneas que nos han quedado deben de ser rayos que son justamente bisectrices. Vamos a ponerle las flechas a los correspondientes rayos. Ahí está una primera. Vamos con la otra. Marquemos esos ángulos, los cuales deben de ser iguales. Digamos que este ángulo sea con medida, bueno, que sea M. El otro que es adyacente con el anterior, también de la misma medida, M. Antes hay que marcarlo. A ver. Ahora sí. De la misma medida que el anterior. Entonces, esta línea, ese rayo, sería una bisectriz exterior en este vértice del triángulo.
Muy bien, marquemos el otro par de ángulos. Digamos que sea ese ángulo con medida N. Y el otro ángulo también, con la misma medida que el anterior. N. El ángulo determinado por ese par de bisectrices exteriores, digamos que sea con medida X. Hay que marcarlo. Ahí está. Con medida X. Y al ángulo en el tercer vértice del triángulo, digamos que sea con medida Y, de medida Y, hay que marcarlo. Ahí está. ¿Qué dice el teorema? Vamos a poner por aquí el teorema. Teorema. Parecido a lo anterior. Teorema. Para calcular el ángulo determinado por un par de bisectrices exteriores, X en este caso, sería una diferencia. 90 grados restado de la mitad del ángulo tercer. Del tercer ángulo, mejor dicho. Menos la mitad de Y. Entonces observen ustedes lo siguiente. Comparen ustedes esta fórmula con la anterior y vean la diferencia. A ver, entonces, miren ustedes que en el caso de tener un par de bisectrices interiores, ese ángulo determinado por ambas sería 90 grados más. Pero cuando son dos bisectrices exteriores es 90 grados menos. Interiores más, exteriores menos. No olvidarse. Muy bien, veamos la última línea notable. Ya sería, a ver, la E. ¿Por qué habíamos puesto acá C? No sé por qué puse eso. Aquí es así nada más. Ya. Más bien, eso fue D y tocaría la última que es E. La llamada mediatriz. Mediatriz. La mediatriz no es una seriana. Dicho de mejor manera, no es una mediana, no confundirse. Decir mediana no es lo mismo que decir mediatriz. Tengamos cuidado con eso. Pero el sufijo media nos hace recordar a punto medio. Entonces, vamos a graficar un segmento. Digamos que sea con extremos K y L. Extremo K.
y el otro extremo que sea L. Ubiquemos el punto medio de dicho segmento. Ubicamos el punto medio para dicho segmento. Digamos que sea con nombre P. P es punto medio. Bueno, si eso es así, las distancias KP y la otra PL deben de ser con la misma medida, con la misma longitud. Digamos entonces que la distancia del punto K al punto P sea M. Así también la otra distancia debe de ser M, de P hasta L mejor dicho, ya que P es punto medio. Esas dos distancias deben de ser iguales. Muy bien, y por ese punto P vamos a trazar una perpendicular. Ahí está. Esa perpendicular que está de color rojo sería la correspondiente mediatriz para el segmento KL. Esa mediatriz debe de pasar por el punto medio y ser perpendicular justamente en el punto medio. Muy bien, entonces vamos a poner la marca del ángulo recto. Ahí está. Bien, a ver, vamos a hacer lo siguiente también. Vamos a graficar un segmento. Y luego este segmento no sería la mediatriz, porque recuerden ustedes que la mediatriz no es un segmento, sino una recta. Entonces, arriba y abajo hay que colocarle las flechas. Una flecha por arriba. Por arriba y por abajo sus flechitas. Así sería un rayo. Y con dos flechitas pues ya sería una recta. Bueno, entonces esta recta que está de color, vamos a decir que sea de color azul, sería lo que es una mediatriz. Digamos que esa recta sea con nombre N. Decimos entonces que esa recta N, la recta N, es mediatriz. La recta N es mediatriz. Media porque está pasando por el punto medio. Luego, a ver, aclaremos aquí que esa recta es mediatriz. ¿De quién más sino del segmento KL? Obviamente, tendría que ser mediatriz del segmento KL. Siendo así, luego lo que se cumple, lo que debe de satisfacer es lo siguiente. De que el punto P es punto medio. No creo que sea de la recta porque la recta no tiene punto medio. Será pues del segmento KL, ¿cierto? Y además, dicha recta, la recta N, llamada mediatriz del segmento KL, esa recta tendría que ser perpendicular, esa recta ser perpendicular con dicho segmento. ¿Con qué segmento? Con el segmento KL. Muy bien. Tengamos en cuenta aquí lo siguiente. A ver.
si tenemos un triángulo, tal como el triángulo KLM, entonces dicho triángulo está determinado por 3 segmentos. Cada lado, cada segmento tiene su correspondiente mediatriz, de manera tal pues que la recta N no es la única mediatriz en el triángulo KLM. Ese lado KM también tiene su correspondiente mediatriz y el lado LM también su correspondiente mediatriz. Muy bien, con esto hemos terminado la teoría correspondiente al tema. Objetivo del tema, que reconozcan los diferentes tipos de líneas notables y también pueden reconocer a esas propiedades, que no son muchas como hemos visto. Hemos puesto solamente 2, nada más que 2, pero si ustedes revisan su libro posiblemente encuentren más propiedades. Muy bien, solucionario. Muy bien, empecemos con el ejercicio 1. Resolución para el ejercicio 1. Veamos qué dice el ejercicio 1. A ver. A ver, acá con respecto a las actividades. Formar una región triangular con una hoja de papel y ubicar su centro de gravedad. A ver cómo es eso. Solucionario. Aquí vamos a colocar actividades. Uno, actividades. Ya, entonces, en esa actividad número 1, a ver, tenemos un triángulo, se recomienda tener una hoja de papel con forma de triángulo. Y luego hacer lo que pide la actividad. Que tengamos una región triangular, bueno, de preferencia de papel, puede ser de cartulina, cartón, y nos piden ubicar su centro de gravedad. Entonces, ¿qué hacemos? Esta esquina de la hoja la juntamos, la pegamos con esta otra. Ambas esquinas las juntamos. Y al hacer esa operación vamos a determinar el punto medio de este lado. Lo que tienen que hacer es aplanar la hoja y en esa esquina que se ha determinado está pues justamente el centro, el punto medio de ese lado. Vamos entonces a ubicar el punto medio de ese lado. Ahí está. Una vez hecho eso, agarran la hoja y hacen un doblez por ese punto medio y por este vértice. Hagan el doblez. Una vez hecho ese doblez, esa pues sería una de las medianas en esa hoja, en esa cartulina si quieren. Ok, entonces esos dos segmentos deben de ser de medidas iguales, ya que este es punto medio. Esto sería una mediana.
Siguen el mismo procedimiento, juntan este vértice con este otro. Juntan esos dos vértices. Lo juntan. Aplanan la hoja, aplanan la cartulina, y en esa esquina que se ha formado van a tener el otro punto medio de ese borde. Y luego hacen un doblez por este vértice y por ese punto medio. Hacen un doblez. Y donde se juntan los dobleces es el baricentro de la región triangular. ¿Ok? Entonces, de esa manera pueden ubicar el baricentro de la región triangular. Este es el baricentro. ¿De quién? De la región triangular, o de la hoja, si ustedes quieren. Baricentro. Entonces, de esa manera se determina el centro de gravedad de una hoja con forma de triángulo. Continuamos con el ejercicio 2. En este ejercicio 2 de esa actividad, vamos a considerar que la hoja sea con forma de triángulo. O sea, consideramos una hoja con forma de triángulo. Se recomienda tener justamente eso a la mano para que puedan desarrollar la actividad. Entonces, vamos a graficar esa hoja con forma de triángulo. Por ejemplo, de esta manera. Y entonces, el ejercicio de esa actividad dice que ubiquemos el incentro en esa hoja con forma de triángulo. ¿Cómo hacemos eso? Haciendo dobleces. Por ejemplo, vamos a determinar un doblez que pase por este vértice. De la siguiente manera. Este borde de la hoja, este lado del triángulo, hacemos que coincida con ese otro lado. Ok, entonces hacemos que este borde coincida con este otro. Una vez hecho esa operación, aplanamos la hoja. Muy bien, y una vez que hayan aplanado la hoja, el doblez que se obtiene sería una bisectriz. Voy a trazar entonces esa bisectriz, pero en el caso de ustedes que ya tienen la hoja, ese doblez que se ha determinado sería la correspondiente bisectriz. Bien, entonces sería de esta manera. Ahí tendríamos nuestra bisectriz. En el caso de ustedes, como les vuelvo a repetir, ese borde sería la correspondiente bisectriz en esa hoja. En este caso, vamos a decir que solamente sea una porción de bisectriz la que se ha determinado. Esta línea que voy a ponerla punteada o con segmentitos así. Vamos a ponerla de rojo también. Ese es el doblez que ustedes han determinado. Esa sería una bisectriz. Ese doblez al hacer esa operación sería pues una bisectriz. Este es una bisectriz. Esta es una bisectriz. Bisectriz. Obviamente interior. Entonces ahí tenemos un procedimiento justamente para determinar una bisectriz. De igual manera, seguimos el mismo procedimiento y por este vértice la idea ahora está en determinar esa otra bisectriz, ese otro doblez que sería en el caso de ustedes una bisectriz. ¿Cómo hacemos eso? Este borde de la hoja,
hacemos que coincida con este otro borde, aplanamos la hoja y luego pues ese doblez que se ha determinado sería la correspondiente bisectriz en este vértice de la hoja. Muy bien, yo la voy a trazar, pero en el caso de ustedes pues esa bisectriz sería ese doblez. De esa manera logramos determinar lo que se conoce en geometría con el nombre de el incentro. El incentro es el punto donde se intersecan dos bisectrices interiores. En este caso, esta otra línea que está punteada sería porción de una bisectriz. Acá tenemos nuevamente entonces otra bisectriz. Esta de acá es otra bisectriz. Muy bien, el punto de intersección de esas dos sería pues el incentro para ese triángulo. Este punto por donde han pasado, en el caso de ustedes, esos dos dobleces, sería pues el incentro. Ya, entonces eso sería el incentro para ese triángulo. Incentro. El incentro viene a ser la intersección de dos bisectrices. Es el punto de intersección de dos bisectrices interiores en esa región triangular. Muy bien. Siguiente. ¿En qué triángulo la bisectriz exterior es paralela con el lado del triángulo? Bien, eso se presenta cuando tengamos un triángulo con dos lados iguales, es decir, un triángulo isósceles. Vamos a graficar un triángulo con dos lados iguales, o sea, un triángulo isósceles. De esta manera. A ver, vamos a ubicar el punto medio de este lado. Y por ese punto medio trazar la correspondiente mediatriz. Trazamos la correspondiente mediatriz. Ubicamos un punto de esa mediatriz. Y ese punto lo juntamos con los extremos de ese segmento. Vamos a cambiarle de color. Este punto que está en la mediatriz lo junto con el otro extremo mediante un segmento. Y de esa manera pues se forma un triángulo isósceles. Entonces, en este caso pues de tener un triángulo isósceles, aquí tendríamos dos ángulos iguales. Vamos a marcarlos y ponerle medidas iguales. Digamos que ese primer ángulo sea con medida teta o alfa si no. Y el otro que es igual con este, también alfa. Marcamos ese ángulo. Y también será pues con medida alfa. Muy bien, voy a prolongar este lado para determinar el ángulo exterior en este vértice.
Ahí está la prolongación. Entonces voy a trazar la bisectriz en este vértice. Selecciono este segmento, selecciono el otro. No olvidarse también que por esa tercera propiedad del triángulo, el cálculo del ángulo exterior, este ángulo determinado por ese par de segmentos sería pues la suma de alfa con alfa, o sea, 2 alfa. Entonces, al momento de trazar esa bisectriz, miren lo que va a pasar. Ahí se van a determinar ángulos que son iguales. Vamos a marcarlos. Como este ángulo resultó ser 2 alfa y esta es una bisectriz, pues este ángulo sería la mitad, es decir, alfa. De igual manera, por la parte de abajo, el adyacente al anterior también debería de ser alfa. Este ángulo también con la misma medida, alfa. Muy bien, como estarán pues ustedes observando, aquí hay algo interesante. Resulta de que este ángulo es igual con este. Eso solamente se cumple cuando esta bisectriz es paralela con este lado. Se cumple la propiedad de la z, miren ustedes. Cuando eso ocurre, sería que esta bisectriz es paralela con este lado. Entonces, en esta actividad 3, la respuesta sería que eso se cumple en un triángulo isósceles. ¿La altura de un triángulo puede ser un lado del triángulo? Nos preguntan. ¿La altura de un triángulo puede ser un lado del triángulo? Esa pregunta ya la habíamos respondido. Regresemos a lo que hemos hecho. Entonces, en este caso, aquí en este triángulo con vértices RST, si yo muevo este punto S, miren ustedes, esa altura se va acercando, se va acomodando con el lado RS. Entonces, cuando tengamos un triángulo que tiene un ángulo recto, la altura, una altura se confunde con un lado. Entonces, esta sería una altura en ese triángulo rectángulo. Este segmento RT también sería otra altura. Y pues entonces, en este caso particular, dos alturas se confunden con lados del triángulo. Entonces, aquí nos están preguntando si la altura de un triángulo puede ser un lado del triángulo. La respuesta es sí. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando se tenga un triángulo rectángulo. En la actividad 5, ¿la altura y la bisectriz pueden coincidir en un triángulo? La respuesta es no, ya que de ser así, la bisectriz, o mejor dicho, todos los puntos de la bisectriz deberían de estar contenidas en la altura. Y eso no es posible, ya que si ustedes recuerdan, la bisectriz es un rayo y la altura un segmento. En todo caso, podríamos afirmar de que esa altura está contenida o que pertenece a dicha bisectriz. Pero no es cierto que la bisectriz esté contenida en la altura. Por ese motivo, pues, es que esa actividad 5 sería falsa. Muy bien, hagamos la dirigida número 5, correspondiente al curso. A ver, ejercicio 1. Se pide calcular cuánto es x. ¿Cuánto será x? No sabemos. Hay que calcularlo. Entonces, esto ya sería de la dirigida 5.
Actividades 2 dirigida. Resolución 1 de la dirigida. Muy bien, a ver, hagamos un copy-paste de este ejercicio. Ya, entonces ahí tenemos el ejercicio, en donde nos piden calcular x. Bien, es ahí donde hay que aplicar el teorema. Recuerden el teorema de ese par de bisectrices. Teorema. Por ese teorema, este ángulo de 110 grados tendría que ser igual a 90 grados más la mitad de x. Entonces planteo mi ecuación. Teorema. Ese ángulo de 110 grados tendría que ser igual a 90 grados más la mitad de x. Muy bien. Ese 90 pasa a restar al 110 y sería 110 menos 90, 20 grados. Igual con la mitad de x. Y bueno, una vez que tengamos esa parte de la ecuación, simplemente x será 2 veces 20. Por lo tanto, x será el doble de 20, o sea, 40 grados. No es tan difícil resolver los primeros ejercicios. Muy bien, pasemos a resolver el siguiente. 2. Miren ustedes, aquí es con las bisectrices exteriores, ¿cierto? Hagamos un copy-paste. Resolución 2. Simplemente hay que aplicar el teorema que corresponde en este caso. Es el teorema de las bisectrices exteriores. A ver, vamos a sombrear una región. Miren, la región que voy a sombrear es esta. Entonces, en esa región triangular tenemos dos bisectrices exteriores. Una es esta y otra es esta. Por teorema, recuerden que por teorema, el ángulo determinado por ese par de bisectrices, en este caso 70 grados, debería de ser igual a una diferencia. Sería 90 grados restado de la mitad de x. ¿Ok? Este ángulo, por teorema, es igual a 90 grados menos la mitad de x. Planteamos la ecuación aplicando el teorema, de donde vamos a tener lo siguiente. Vamos a despejar o vamos a trasladar el menos x medios al primer miembro y sería pues x medios. Mientras que ese 70 grados pasa a restar al 90 grados. 90 menos 70 sería 20 grados. La mitad de x es 20 grados, de donde ya pues se puede calcular x. Sería, a ver, 2 veces 20, 40 grados. Por lo tanto, x será igual a 2 veces 20, o sea, 40 grados. Muy bien.
Pasemos a resolver el ejercicio 3. Ahí está el gráfico del ejercicio 3. Muy bien, resolución del ejercicio 3. Resolución 3. Hagamos un copy-paste. Ahí está. Un poco más grande. Ya. Observen ustedes que en este ejercicio, en este vértice, el ángulo resulta ser de 90 grados, un ángulo recto. Entonces, este ángulo resulta ser 90 grados. Aunque no se observe bien eso, pero así es. Ponemos entonces acá 90 grados. Es decir, el triángulo, ese triángulo, sería un triángulo rectángulo. Bien, entonces observen también que en ese triángulo está trazada una bisectriz. Teta, teta, esta línea sería una bisectriz. También en ese triángulo rectángulo tenemos trazada una altura relativa a la hipotenusa. Nos piden calcular X sabiendo que este ángulo mide 40 grados. Y bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a nombrar a cada uno de esos puntos del gráfico. A ver, A. El otro punto, el otro vértice del triángulo rectángulo, que sea B. Este de aquí que sea B. Justamente en B, en el vértice B, el ángulo resultó ser recto. Aquí está el vértice C. Digamos que el pie de la altura sea de nombre D. Y donde se intersecan esa bisectriz con esa altura con nombre E. Bien, observen ustedes lo siguiente. Como el 40 grados y el 90 grados suman 130 grados, decimos entonces lo siguiente. En el triángulo con vértices ABC, en ese triángulo rectángulo, justamente recto en B, vamos a aplicar nuestro teorema 1 en el triángulo. ¿Qué dice el teorema? El ángulo en el vértice A 2 veces teta aumentado del ángulo recto en el vértice B 90 grados más el ángulo en C que resultó ser o que resulta ser 40 grados según el gráfico. Esa suma tiene que darnos 180 grados. Muy bien, entonces planteamos esa simple ecuación y resolvemos. Vamos a calcular cuánto es teta de manera rápida. El 90 y el 40 suman 130 grados. Ese 130 pasa a restar al 180 grados, de donde que vamos a tener 2 veces teta. 2 veces teta sería pues una diferencia. Esa diferencia será 180 menos 30. Eso sería 50 grados. Igual 50 grados. Con esto ya se puede calcular teta. Sería pues la mitad de 50 grados. Eso nos da 25 grados. Ya tenemos entonces calculado teta. Resultó ser igual con 25 grados. Muy bien. Pero nos piden calcular X.
Entonces lo que podemos hacer acá es lo siguiente. A ver, nos vamos a ubicar en el triángulo ABE. En ese triángulo ABE, a ver, vamos a sombrear esa región ABE. Y en esa región triangular o en ese triángulo ABE apliquemos nuestra propiedad del triángulo. Alguna propiedad del triángulo. Nos vamos entonces al triángulo con vértices ABE. Triángulo ABE. ¿Qué propiedad del triángulo con respecto de los ángulos se puede usar? ¿Qué teorema? Si ustedes recuerdan, es el tercer teorema, el cálculo del ángulo exterior. Entonces, por ese teorema, X será igual a teta, más la medida del ángulo ABE, más la medida del ángulo ABE. Muy bien, ya tenemos calculado teta, 25 grados. Lo que faltaría es calcular la medida del ángulo ABE. ¿Cómo calculamos la medida del ángulo ABE? Fíjense ustedes en el triángulo rectángulo ADB, justamente recto en el vértice D. Podemos aplicar nuestra propiedad respecto de los ángulos. El ángulo en el vértice A de 50 grados con el ángulo recto van a sumar 140 grados. Eso quiere decir que en el vértice B de ese triángulo, el ángulo sería de 40 grados. Entonces vamos a marcar ese ángulo y ponerle medida de 40 grados. Marcamos ese ángulo y ese ángulo mide 40 grados. Ahí ponemos entonces 40 grados. El ángulo ABE mide 40 grados. Reemplazamos. Y entonces acá pues será de 40 grados. A ver, no sé por qué me aparece esa letra M. Más, allá, se había incrustado por ahí, más ese ángulo ABE que resultó ser de 40 grados, más 40 grados. ¿Cuánto es 25 más 40? 65 grados. Por lo tanto, X será 65 grados. Por lo tanto, respuesta final. X igual 65 grados. Resolvamos el ejercicio 4, cuyo gráfico vamos a copiar. Ejercicio 4. A ver, ejercicio 4, resolución para el ejercicio 4. Copiemos ese gráfico. Ahí está. Bien, solamente nos piden calcular cuánto es X a partir del gráfico.
Vamos a nombrar a esos puntos. A ver, nombremos primero a los vértices del triángulo total. Digamos que sea un triángulo con vértices A, B, C. B. Y abajo, C. Noten ustedes que en ese triángulo ABC está trazada una altura. El pie de dicha altura, digamos que sea el punto D. Pie de la altura, el punto D. Miren, en ese triángulo rectángulo BDC, justamente recto en el vértice D, está trazada una bisectriz. Digamos que el pie de esa bisectriz sea el punto E. Y entonces se puede calcular el valor de θ planteando justamente una de las propiedades en el triángulo. Entonces se cumple que en ese triángulo con vértices ABC, en ese triángulo con vértices ABC, en el triángulo ABC, por esa primera propiedad respecto de los ángulos en ese triángulo. Sería en el vértice A de 50 grados más el ángulo en el vértice B sería 3 veces θ más 3θ. Luego en el vértice C, justamente ese ángulo el cual piden que calculemos, esa suma debería de ser 180 grados. Muy bien, entonces planteamos esa ecuación y vamos a despejar X. Entonces, si yo despejo X, sería de esta manera. X igual 180 menos esos 50 grados sería 130 grados. 130 grados. Restado de 3 veces θ menos 3 veces θ. Muy bien, entonces el siguiente paso sería que calculemos cuánto es θ. Para calcular θ lo podemos hacer en un triángulo ABD. En ese triángulo con vértices A, B y D, cuya región vamos a sombrear. Voy a sombrear, mejor dicho. A ver, voy a sombrear esa región triangular ABD, que justamente es una que tiene un ángulo recto, es decir, un triángulo rectángulo. Y entonces en ese triángulo aplicamos nuestra propiedad. Triángulo ABD. Triángulo rectángulo con vértices ABD. Justamente recto en el vértice D. Digo entonces que en ese triángulo rectángulo, el ángulo en el vértice A con el ángulo en B deberían de sumar 90 grados. 50 grados más el ángulo en el vértice B en ese triángulo, θ, deberían de sumar 90 grados. Muy bien. Con esto se puede calcular θ. Sería pues una simple diferencia. 90 grados menos 50 grados. Eso nos daría 40 grados. Entonces, θ sería de 40 grados. θ igual 40 grados. Muy bien, entonces como ya tenemos calculado el valor de θ, simplemente reemplazamos en esta ecuación y operamos. 3 por θ, es decir, 3 por 40 grados sería 120 grados, y luego 130 grados menos 120 grados.
esa diferencia pues será de 10 grados. Por lo tanto, X será igual a 10 grados. Muy bien. Pasemos a resolver el último ejercicio. La número 5. A ver, veamos lo que dice ese ejercicio. 5. Ahí está. Copiemos ese gráfico. Ya. Y lo pegamos acá. Ahí está el problema 5. Resolución al ejercicio 5. Muy bien. Vamos a aminorar el gráfico. Más o menos ahí. Bien, entonces, ¿qué estamos observando en este caso? A ver, notarán que acá en este vértice hay un ángulo recto, 90 grados. En este vértice tenemos un ángulo de 90 grados. Es decir, el triángulo mayor es uno que tiene un ángulo recto, un triángulo rectángulo. Bien, digamos que los vértices en ese triángulo sean con nombres PQR. Un vértice con nombre P es este. El otro que sea con nombre Q. Este de acá. En el vértice Q el ángulo resultó ser recto, 90 grados. Y finalmente el tercer vértice con nombre R. Digamos también que el pie de esa altura que está trazada sea con nombre S. Aquí está. S. Nos piden calcular cuánto mide el cateto AB, o sea que calculemos X, sabiendo que de P hasta S es 4 unidades y de S hasta este punto de 3 unidades. Digamos que ese otro punto sea con nombre T. Vamos a usar un teorema en el triángulo rectángulo. Teorema. Fácil de demostrar. Se cumple lo siguiente. En un triángulo rectángulo, la hipotenusa con un cateto determinan un ángulo que es igual al que determinan el otro cateto con la altura relativa a la hipotenusa. Muy bien, entonces con esa propiedad podríamos decir lo siguiente. La medida del ángulo que determinan la hipotenusa con el cateto QR, la medida del ángulo en el vértice R, debería de ser igual con la medida del ángulo determinado por el otro cateto y esa altura relativa a la hipotenusa. Igual entonces con la medida del ángulo PQS. Igual medida del ángulo PQS. Fácil de demostrar. Solamente tienen que darse cuenta de este simple hecho. Cualquiera de esos ángulos, tanto el ángulo en el vértice R como el ángulo en el vértice Q del triángulo PQS,
son el complemento del ángulo en el vértice P. Piensen por un momento que este ángulo en el vértice P sea, por ejemplo, de medida 50 grados. Entonces, en el triángulo PQS, el ángulo en Q sería el complemento de 50 grados, o sea, 40 grados. De igual manera, en el triángulo PQR, el ángulo en R también sería el complemento del ángulo en P, es decir, también 40 grados. Por lo tanto, ambos ángulos, el ángulo PQS, como el ángulo en R, son iguales al complemento del ángulo en el vértice P. Muy bien, entonces vamos a ponerle medidas a esos ángulos, cada uno que sea de medida alfa. A ver. Vamos a marcar en primer lugar al ángulo PQS y ponerle medida alfa. Muy bien, entonces ese ángulo con medida alfa. Marquemos entonces al otro ángulo, al ángulo en R, y pongámosle de medida también alfa. Muy bien, entonces también de la misma medida, alfa. Ahora observen ustedes el triángulo con vértices PQT. Voy a sombrear esa región. PQT. Y fíjense en lo que está pasando. El ángulo en el vértice Q de esa región triangular, de ese triángulo PQT, es la suma de alfa con teta. Ahora, si ustedes calculan el ángulo en el vértice T de ese mismo triángulo, voy a marcarlo. Entonces, si ustedes lo calculan por esa propiedad del triángulo, el cálculo del ángulo exterior en el triángulo QTR, sería pues la suma de alfa con teta. Vamos a colocar entonces aquí a ese ángulo de medida alfa más teta. Ahí está. Alfa más teta. Observen ustedes entonces que ese triángulo cuya región está sombreada, el triángulo PQT, tiene dos ángulos iguales con la suma de alfa y teta. Entonces decimos, en el triángulo PQT, como ya nos dimos cuenta que la medida del ángulo en el vértice Q, la medida del ángulo PQT, la medida del ángulo en el vértice, vamos a decir, sino que la medida del ángulo PTQ debería de ser igual con la medida del ángulo PQT. Es igual, mejor dicho. Esos ángulos son iguales. Como la medida del ángulo PTQ es igual con la medida del ángulo PQT, luego ese triángulo es isósceles. Es decir, que tiene dos lados iguales. A ángulos iguales en un triángulo se oponen también lados respectivamente iguales.
Luego podríamos decir lo siguiente. A ese ángulo PQT se le opone el segmento PT, el cual mide 4 más 3, 7. Y debería de ser igual con con el segmento opuesto al ángulo PQT. A ver, nuevamente. A la medida del ángulo PTQ se le opone, a la medida del ángulo PTQ, al ángulo en el vértice T se le opone ese segmento PQ, no es PT sino PQ. Y debería de ser igual con el lado opuesto al ángulo PQT. Y al ángulo PQT se le opone el segmento PT, el lado PT. Y de P hasta Q es justamente lo que piden calcular, o sea, X. Por lo tanto, X será igual a esa distancia PT, a ese segmento PT, que sería la suma de 4 y 3, o sea, 7. Muy bien, con esto pues hemos terminado la quinta dirigida del curso de geometría. No se olviden de estar practicando no solamente este curso, sino también el resto de cursos. Denle su debido tiempo a cada curso. Bueno, ya nos estaremos viendo en una próxima sesión. Muchas gracias.